Queridos hermanos, estamos celebrando este domingo, 25º del tiempo durante el año. Vamos a leer el texto del Evangelio que la Iglesia nos propone para meditar en este día, según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros. Porque el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos un denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana y al ver a otros desocupados en la plaza les dijo: vayan ustedes también a mi viña y le pagaré los que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo y encontrando todavía otros les dijo: ¿cómo se han quedado todo el día aquí sin hacer nada? Ellos les respondieron: nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y les dijo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno un denario. Llegaron después los primeros creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente un denario, y al recibirlo protestaban contra el propietario diciendo: estos últimos trabajaron nada más que una hora, y tú les das lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada. El propietario respondió a uno de ellos: amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti. ¿No tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el texto que la Iglesia nos propone para meditar en este día ya lo hemos escuchado, ya lo hemos meditado. Esta parábola que nos habla de este propietario que tiene una viña y que sale en distintos horarios a buscar gente para trabajar, a buscar obreros. Sale muy de madrugada y contrata a varios y los contrata por un denario. Recordemos que el sueldo en los tiempos de Jesús era un denario, era el sueldo de un trabajo, de un jornal, de una jornada laboral. Van estos a trabajar a media mañana, viene y encuentra a otros y también los contrata. Al mediodía, media tarde y a última hora de la tarde encuentra a otros que también llegan y se suman porque nadie los había contratado. Al terminar, llama al mayordomo y le dice que le pague a los que han estado trabajando, empezando por los últimos y terminando por los primeros. A los últimos, que los había contratado y que habían trabajado relativamente poco en comparación con los primeros, les paga un denario. Los primeros piensan que les va a pagar más y cuando llegan y les da un denario se quejan. Se quejan porque pensaban que ellos, que habían soportado toda la jornada, todo el calor, todo el esfuerzo, merecían más. Y el propietario le dice dos cosas. En primer lugar, era lo que habían convenido, un denario. Y en segundo lugar, algo que hace referencia a la bondad del propietario. Yo puedo y quiero dar a este que ha trabajado menos lo mismo que a ti. ¿Por qué te pones mal que yo sea bueno? Esto es muy importante. En primer lugar, el denario en esta parábola representa la vida eterna. Esto es lo que nosotros tenemos que tener muy en claro. Todos los trabajadores de la viña reciben un mismo pago porque ese mismo pago es la vida eterna, la posibilidad de la salvación. Pero
Tal vez el punto más interesante y que nos puede ayudar en nuestra vida espiritual es el reclamo que hacen los primeros, porque muchas veces nosotros hacemos este reclamo cuando encontramos personas que se convierten y que de pronto empiezan a tener más protagonismo en la iglesia, o que de pronto tienen más cualidades, más dones, y uno que ha estado siempre y uno que ha soportado durante mucho tiempo el trabajo arduo de la parroquia, de un grupo, de un movimiento, podemos mirarlos con cierto recelo, lo que les pasa a estos obreros de la primera hora, que se enojan con los obreros de la última hora. La misericordia infinita de Dios llama siempre porque desea que todos los hombres se salven. Y esta misericordia de Dios es la que nosotros tenemos que tratar de vivir en nuestra vida. Particularmente desear lo que Jesús desea. Jesús desea la salvación de todos. Quiere que todos los hombres se salven. Y nosotros también tenemos que tratar de desear en nuestro corazón esto, de no estar pensando que tal vez esta persona que apareció ahora, o que se acercó ahora, o que se convirtió, ¿cómo puede ser que esté haciendo tal o cual cosa? Nuestra mirada debería ser una mirada generosa y no una mirada mezquina, una mirada, en último término, muy humana. La bondad y la misericordia de Dios superan lo que humanamente uno pueda llegar a esperar, lo que podamos llegar a imaginar. Porque en realidad Dios entregó a su Hijo por amor a nosotros para que todos fuéramos salvados. Un alma noble, un alma auténtica, que es la que nosotros tenemos que pedirle al Señor, tiene que siempre desear y añorar que todos los hombres se salven, especialmente aquellos que están más alejados de Él, incluso aquellos que pueden haber sido en algún momento enemigos de la Iglesia o perseguidores de la Iglesia. Pensemos el gran ejemplo que nos da la Sagrada Escritura con el testimonio de San Pablo. San Pablo perseguía a los cristianos. San Pablo hacía todo lo posible para capturar a los cristianos y llevarlos para que sean castigados. Y el Señor tocó el corazón de San Pablo para que se convirtiera en un verdadero apóstol de Cristo. Y lejos de mirarlo los demás con recelo, supieron descubrir en San Pablo este gran apóstol que no solamente se convierte, sino que también se convierte en vaso predilecto de Dios para anunciar el Evangelio a los demás. Que también nosotros sepamos tener esta mirada. Este Evangelio nos ayuda a tener un corazón magnánimo, una mirada magnánima del prójimo, de aquellos que Dios también tiene preparado para que testimonien a Jesús en medio del mundo, en medio de la sociedad que hoy nos toca vivir. En este día domingo también celebramos a los mártires San Andrés Quintaigón y Pablo John Hassan y sus compañeros. Pensemos que esos del siglo XVII, varios laicos empezaron a transmitir la fe en Corea. Ello produjo que un montón de personas empezasen a vivir profundamente la fe cristiana. Esta comunidad ferviente y valiente y fervorosa tuvo la gracia de que en 1830 aproximadamente llegaran los primeros misioneros sacerdotes venidos de Francia, que empezaron a predicar el Evangelio, y no solamente a predicar, sino a concederles la posibilidad de participar de los sacramentos. Esta comunidad católica de Corea, años después, 1836, los primeros misioneros sacerdotes, 1839 empieza la persecución. Esta persecución se extendió hasta 1866. Los cristianos que fueron perseguidos, muchos de ellos terminaron muriendo mártir, terminaron testimoniando la fe en un ambiente totalmente hostil. A ellos hoy los celebramos, ellos son los primeros evangelizadores de estas tierras, los primeros que llevaron el mensaje de Jesús, el Evangelio, a estas tierras tan lejanas, y el testimonio de su vida también es un aliciente para nosotros. Lejos de quedarse en la comodidad de sus hogares,
fueron capaces de ir a predicar a Cristo hacia esos recónditos lugares y particularmente no solo predicarlo, sino incluso derramar la sangre por Jesús, testimoniando el mensaje del Evangelio. Gracias al testimonio valiente de estos misioneros y de todos los laicos, muchos de los cuales murieron, esa iglesia católica en esas tierras lejanas empezaron a resurgir y lejos de extinguirse, fueron semilla de nuevos cristianos. Les deseo a todos un muy feliz domingo, que el Señor nos ampare, que pronto terminemos esta situación que estamos atravesando, sobre todo confiados siempre, siempre, siempre en esa misericordia infinita de Dios. Dios sabe por qué permite ciertas cosas. Uno siempre se queda y dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? Bueno, Dios sabe por qué. Mirarlo sobrenaturalmente nos da muchas más gracias para enfrentar las circunstancias adversas, para mirarlas sobrenaturalmente y sobre todo para sacar provecho de ellas. Que nuestra Madre la Virgen nos conceda a todos esta gracia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.